Por lo que encontramos e investigamos, nos hemos dado cuenta que el payaso freak es más compuesto por el payaso de las películas de terror, por el payaso asesino. Y la referencia más clara que hay de ese payaso es Pennywise, o más conocido como el payaso It. Pero nosotros estábamos buscando otro tipo de payaso que hemos visto. Y gracias a eso hemos contactado con la siguiente persona que por tiempos y por cuestiones de su trabajo no nos podía mandar un video, pero nos ha hecho la siguiente entrevista por audios. Cuando salí del colegio, busqué un trabajo, algo, y en el periódico decía, diviértete trabajando. Entonces dije, eso me gusta, no quiero trabajar. Y me metí, eran cosas de recreación. En eso pues había que hacer pintucaritas y los títeres y tal. Y el payaso. Y yo dije, breve, me meto a ese trabajo, aprendí. Y en las piñatas, pues al momento como que empecé a sentir que más me daba como tranquilidad dentro del trabajo era ser payaso. Entonces yo llegaba y era lo primero que hacía. Después de que estuviera de payaso, todo lo que yo hiciera valía, la gente de la fiesta me lo valía, si le metía el dedo al ponqué me lo valían, si rompía algo lo dañaba, me lo valían, no les importaba, entonces yo dije, uff, esto me protege de todo, o sea, y estoy trabajando, pero mamo gacho. Además que no me tocaba ponerme el barney o esas huevas, que hacía un calor horrible bailando con eso, entonces yo decía, no, si estoy vestido de payaso, yo le decía al otro, mano, a usted le toca eso porque yo estoy de este. Entonces era como el porqué. Como que ahí descubrí como un momento de libertad que le da a uno el personaje, el vestuario, la nariz, y era como a la gente le encanta que uno haga cualquier cosa con esto y no les importa. Entonces como que fue ese momento en el que logré, en el que dije, este es. Eh, Luego dejé eso, empecé en la universidad a estudiar otra carrera, ingeniería eléctrica. Dentro de esa ingeniería me metí al grupo de teatro y estando en el grupo de teatro volvió a aparecer el tema del clown. Y me dijeron, no, es que bueno, aquí hacemos teatro, digamos, serio. Se manejan unas cositas de comedia, pero principalmente era tragedia. Se hacía algo de trabajo en zancos y poquito por ahí de malabares y payaso. Y con el payaso y eso se hacían como campañas universitarias dentro de la universidad. Entonces, pues nada, como que esa parte también era chévere y uno ahí también encontraba como el juego, como la interacción con la gente, muchas cosas. Ahí también tuve pues ya un primer acercamiento con el malabar y el circo y ya empecé a encontrar que el payaso profesionalmente es un personaje del circo, es una disciplina del circo y ya empecé a meterme así como 100% en eso. Pero en la historia de la vida sería por allá los inicios del payaso. Personaje, digamos, que nace dentro de estos temas, dentro de esos lugares de cosas de campañas universitarias, donde jugábamos a hacer como sketch para los primíparos y hablábamos como de la familia y tal. Y entonces, pues, dentro de ese combo de payasos, que éramos como siete, había que el papá, la mamá, el abuelito, no sé qué, y yo era el primo mierda, como de la familia. Entonces, como que era el chino punk que no quiere estudiar y qué tal, y no le gustan las vainas y música radical y tal. Entonces, como que de ahí hubo un primer acercamiento a ese personaje, y luego también, pues, yo empecé a irme como a otros lugares, a buscar más el circo, a buscar, a tomar talleres más profesionales acerca del payaso. eh, y dentro de esos talleres como eso, ¿no? Indagando cuál es tu payaso, cuál es eso, no sé qué, en algún punto como que volví a retomar eso, como es que en ese momento donde era muy yo, digamos, empezó a hacer, ¿cómo se llama? Como un clic de ese es el lugar, esa es la ruta. Entonces como que retomé el payaso por el lado del punk y empecé a formarlo para la calle ya en ese punto, digamos que ya tenía como varios conocimientos para el escenario y demás. Empecé a hacer cosas en calle, en la capital y eso empezó a generar como una estética. Así mismo se fue formando sin que yo lo quisiera, se fue formando una estética
del payaso punk, un payaso violento, un payaso muy eléctrico, un clown irreverente que raya con el bufón, que ya después empieza a tener tonos de bufón y cosas por ese lado. Entonces eh, como que ahí también ya en un punto como muy de la carrera artística, cuando ya dice me voy a dedicar a esto, empiezo a pensar, yo quiero que si bien entiendo el payaso, si bien entiendo este mundo de la libertad, eh, quiero contar algo, quiero hacer una denuncia, quiero decir cosas del mundo en el que vivo. Y en eso encuentro el punk como una música muy directa, ¿cierto? Como realmente es un género musical que me gusta y las bandas que escucho son muy, dicen lo que piensan así, a lo bruto. Entonces empiezo a buscar como en el chiste, en la payasada, en la cosa, hago eso, decir algo a lo bruto. En principio lo venía trabajando como ¿con qué? Con el silencio, perdón, con la palabra, y luego empiezo a hacer ese paso como hacia el silencio. Luego aparece como esto, ¿no? El payaso freak. Entonces empiezo a elegir como el camino me empieza a llevar. Que digamos en la calle, claro, si haces una acrobacia, un malabar, un algo, pues tú, si vas a hacer solo payasadas y las payasadas son muy, pues no terminan de convencer. Y más en la noche y más siendo gente que está, digamos, como en el escenario está tomada, el payaso tiene que ser como más agresivo, ¿no? Y Bogotá creo que es como el territorio que me hace que me invade y que me obliga a ser sí o sí agresivo, un payaso agresivo. Entonces por ahí empieza a aparecer ese payaso freak. Dentro de ya las cosas que empiezo a hacer encuentro que existe un circo freak y que pueden haber habilidades que rayan un poco con poner en juego mi vida, mi integridad física y demás. Y digo, uff, acá hay algo súper interesante porque el performance mismo, así como el mortal es increíble, el decir me va a clavar esto encima en la piel tal, la gente dice, ay, 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 y tiene la misma, como el mismo valor de estar ahí. ¿Será que lo hace? ¿Será que le sale bien? ¿Será que no se mata? Y eso me empieza a hacer buscar ese payaso, eh, ¿cómo llamar? Sí, freak, agresivo, que también atenta contra uno mismo. Después empieza uno ¿cómo llamar esto? A madurar como toda esta idea y esto, y empiezan a encontrar que, que ahí hay una metáfora de eso que se quiere decir. Quiero hablar del mundo, de sus problemas, de su tal, y a veces de cierta manera romper todos los tabús sociales, ir en contra de mi propio cuerpo, de mi integridad, puede ser un mensaje, ¿sí? Sin querer decirlo ya es como, ¿por qué lo hace? O sea, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en la vida para que éste haga eso? Ya uno empieza a buscarle después cómo decorarlo y tal, pero ya empieza a generar una pregunta en la gente y una inconformidad y un porque yo hago lo que hago, o sea, si este hace esto y se gana la vida haciendo semejante locura, porque me mato la vida haciendo lo que hago de 5 a 8 todos los días y este loco viene y se clava y te hace tal y de eso vive, no la creo. Entonces creo que ese payaso empieza a buscarlo a uno y empieza uno a encontrar que esa libertad que me da al principio, empieza uno a poder contarla a través de lo que hace. Entonces es como eso, claro, de una manera ruda, agresiva, pero que genera, ¿sí? También en una sociedad en la que ya nada le genera, en la que ya lo han visto todo, en la que el WhatsApp le muestra todo todos los días, que scrolleando encuentran todo. Esto de llegar al frente que alguien diga, me voy a herir, es muy bueno porque los despierta. O sea, uy, espere, la realidad puede ser mucho más fuerte. ¿Y por qué y por qué va a hacer eso? ¿No? Porque sí, suaja, y entonces eso es como interesante de lanzarse al agua sin esperar nada a cambio también. Y cuando la gente como que lo aplaude y dice, qué momento tan catártico el que se logró con esta tontería que el tipo hizo, me gusta.
Y un mensaje para los que vean o escuchen esto, nada, sean el mal ejemplo de vivir felices.